Muy buenas tardes a todo nuestro querido auditorio. De verdad, bienvenidos. Pues estamos aquí en su programa. Doy gracias a Insigne Radio, sobre todo a la licenciada Plasencia, que en este momento, pues vamos a estar cubriéndola, apoyándola por ciertas dinámicas de trabajo que ella tiene. Y le mandamos un saludo afectuoso. Insigne Radio les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y pues estamos de manteles largos. Es un honor, ahorita vamos a presentar a nuestro invitadazo de honor. Ya van a ver qué sorpresa les tenemos. Insigne Radio siempre dando sorpresa tras sorpresa, porque nuestros invitados son de alta calidad. Ahorita van a ver por qué lo digo. Y pues Insigne Radio, agradeciendo a la familia de la comunidad de Facebook, de Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok y YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que todos los lunes el doctor Alberto Vargas Prado y sus invitados los esperan con mucho cariño. Acuérdense que el doctor Alberto tiene súper invitados y ese programa que a todos nos encanta y que siempre estamos muy al pendiente de él. Saludos, doctor, desde Insigne Radio, muy buenas tardes. Y desde luego al doctor Edgar Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, nuestro rector, muchísimas gracias. Y a quien hace posible estas transmisiones, desde luego, periodistas. Unión de Periodistas y sobre todo la licenciada Angélica Ortiz. Muchísimas gracias, licenciada, por hacer posible estas transmisiones. Entramos, voy a estar ahorita dando mi comercial, desde luego. Recuerden que Insigne, somos tu mejor opción. En licenciaturas, maestrías y doctorados. Tenemos la licenciatura en Derecho, Administración, Locución, Sistemas Computacionales, Mercadotecnia, Seguridad Pública, Psicología, Pedagogía y desde luego tenemos maestrías en Educación, en Finanzas, Juicios Orales en materia penal y Alta Dirección. Doctorados, ahorita voy a estar hablando, voy a hacer mis comerciales, si ustedes me lo permiten, para que todos ustedes tengan toda esta información, desde luego, y recuerda que Insigne, somos tu mejor opción. La calidez de nuestro personal administrativo abre fronteras, pero la calidad de nuestro personal, el maestro, hasta me puso de nervios el maestro, como diciendo qué va a decir, pero la calidez y la calidad de nuestro personal docente hacen la gran diferencia. Insigne, somos tu mejor opción. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida al licenciado Hugo Abraham Sánchez Mestizo. Es abogado, es docente, es escritor y es un gran amigo de Insigne Radio. Maestro, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven y escuchan. Muchas gracias, maestro. Pues cuéntenos, porque la verdad es que nos tiene impactados con tanta cosa que usted hace. Y aparte, déjeme decirle con todo respeto, es usted muy joven. Es usted muy joven para hacer tanta cosa. Ya nos va a estar platicando. Y pues es una señal fehaciente que efectivamente lo que nosotros decimos somos congruentes, lo que decimos es exactamente lo que hacemos y lo que pensamos y lo estamos desarrollando. Y aquí tenemos a nuestro invitado. Si estamos hablando de calidad y estamos hablando de gente muy preparada, licenciado, el micrófono es suyo. Háblenos de su obra, pero antes, maestro, díganos quién es usted para que lo vayan conociendo. Pues yo soy Hugo Abraham Sánchez Mestizo. Hugo ese Mestizo, como suelo presentarme, es una suerte como de nombre artístico. Soy abogado de profesión, me dedico al litigio, particularmente en las materias de penal y amparo, pero al mismo tiempo también me dedico a la docencia. Soy maestro en la materia de Derecho Procesal Penal y de igual manera me dedico a la escritura. Soy como tal narrador y ensayista, tal manera que trato ahí de ocupar de la mejor manera posible mi tiempo. Muy bien, la verdad es que
Reitero, es usted muy joven. Me dice que ya tiene 2 libros, ¿verdad?, publicados. Así es, bueno, el primero de ellos, que se llama Sospechas, es una antología de ensayos que se publicó justamente el año pasado. Durante todo ese tiempo estuve y hasta la fecha he estado pues dándole la difusión de vida, y estamos a semanas de que se publique el segundo, que se llama Espera, Nada Espera, y bueno, pues ahí tratando de abonar un poco en materia literaria, tanto como sea posible, ¿no? Espera. Nada espera. Nada espera. ¿A qué específicamente nos referimos, maestro? ¿Y a qué público específicamente va dirigido? ¿Solo al ámbito de la abogacía? No, de hecho, tanto Sospechas como Espera, Nada Espera son textos que están destinados al común denominador, prácticamente a todo aquel que tenga la inquietud de conocer un poquito más allá. Y particularmente lo que tiene que ver con este último, Espera, Nada Espera, es una antología de 13 cuentos cortos que giran alrededor de una temática muy particular, que es un tanto desesperanzadora, como su propio nombre lo dice, y justo el título va en esa dirección, ¿no? Cuando se dice espera, es como una invitación a hacer una pausa para darle a entender al lector que nada espera, ¿no? Que es la oración que sigue después de la coma. Y bueno, en función de que pues nada espera, la invitación queda abierta. Si al final hay una nada después de toda esa búsqueda que nosotros realizamos día con día, ¿a qué conclusión llegamos, ¿no? Si vale la pena el seguir luchando, o justamente porque no hay nada, esto es lo más valioso, o si por el contrario caemos en un derrotismo generalizado e incluso hasta decepcionados de todo, ¿no? Entonces es más por ahí, es una especie de invitación a coquetear un poquito con el absurdo filosófico, pero de una manera obviamente mucho más digerible. Perfecto. ¿Y nuestro género literario, maestro, está enfocado específicamente hacia dónde? En cuanto al ensayo, tengo mucha influencia, y así me lo han confirmado varios de mis lectores, en lo que podría denominarse como un ensayo filosófico. Y en lo que tiene que ver con los cuentos, están muy enclavados en lo que se conoce como el realismo, y particularmente como el realismo sucio, que es ese género que se caracteriza por la crudeza de mostrar pues la vida sin ningún tipo de parafernalia ni adorno, sino tal cual. ¿Y en quién se inspira, maestro, para estas obras tan importantes? Pues referentes literarios, inspiraciones, tengo muchísimos, pero bueno, por mencionar algunos, sin duda, los autores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX, los autores que formaron parte de la denominada generación Beat, empezando por William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, incluso un poquito posterior hablando de John Fante y Charles Bukowski, son autores que me han servido a alimentar esta tendencia a dibujar la realidad de una manera objetiva, sin ningún tipo de cortapisa ni adorno, porque pienso que la vida sí debe mostrarse, ¿no? Debe mostrarse con la crudeza que de suyo tiene, porque de lo contrario, pues lo que hacemos es el crear una cortina que a nada nos lleva. Mire que ya hasta me voy a acomodar porque ya empezaron las preguntas bonitas, ¿verdad? Ojalá que de nuestro auditorio, por favor, si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto. Ingeniero, puedo dar el teléfono, ¿verdad? Al aire, muchísimas gracias. Por si le hacen alguna pregunta del público, maestro. Claro, mis alumnos también, yo les dije que estén atentos. No les prometí calificación ni mucho menos, no, jamás. Pero ya están alumnos, algunos atentos, y ya tengo 2 o 3 preguntas. Sí. Y nuestro teléfono en cabina, amable auditorio, es el 55 75 93 76 54. Repito, 55 75 93 76 54. Y bueno, para hacerle cualquier pregunta, cualquier duda en este tema tan interesante que nos está contando el maestro, sobre todo esta obra. Y sí, maestro, volviendo a la plática, ¿qué edad tiene? 32 años. 32, es muy joven. Es muy joven, maestro, para estar hablando de esto. ¿Cuál es
la metodología que usted usa, maestro, para llevar a cabo toda esta parafernalia dentro de su obra, porque me está hablando de que los seres humanos tenemos que ser muy congruentes, ¿no? Las cosas crudas, aunque vengan crudas y fuertes. Así es. Bueno, la tradición o la ortodoxia literaria marca que previo a desarrollar cierta obra uno tiene que estarse documentando y agenciándose de toda la información pues que sea pertinente al tema que se va a abordar, pero trato de alejarme mucho de ese método y yo trato de desarrollar más una suerte de método artístico que consiste en escribir todo aquello que de pronto se deja venir y le doy por rienda suelta a esos brotes de inspiración para estar ahí garabateando aquellas ideas que me asaltan y que exigen en cierto modo el ser convertidas en alguna historia, en alguna reflexión. Y justamente yo creo que en ese sentido soy un poco atípico porque no me apego a esa escritura tradicional, sino que me dejo ir y escribo aquello que verdaderamente me nace. Perfecto. Hice la pregunta, auditorio, porque bueno, pues muchos escritores dicen yo me apego a la cientificidad, al método científico y aparte cómo viene jerarquizado, ¿no? Cada capítulo. Y bueno, pues en este caso tenemos al maestro mestizo súper versátil. Y dígame, maestro, cuéntenos, ¿algún autor mexicano que le haya llamado tanto la atención que diga, esto es lo que me gusta y de aquí parte cierta idea creativa para poder escribir? Sí, bueno, referentes de las letras mexicanas también hay varios. En el tema del ensayo hay igual mucha influencia de distintos autores que yo admiro, pero para no incurrir en las típicas recomendaciones y asociaciones de los autores que ya están consagrados, como podría ser un Octavio Paz, Claro. un Juan Rulfo, un autor que especialmente me ha llamado mucho la atención y que es contemporáneo y que yo admiro mucho, en alguna ocasión tuve oportunidad de intercambiar algunas ideas, es Óscar de la Borbolla. Óscar de la Borbolla es un filósofo mexicano y al mismo tiempo es escritor que ha desarrollado una serie de ideas que también se apartan del común y últimamente he tenido una fuerte influencia de toda su obra. Tiene un libro que se llama Filosofía para Inconformes y es, la verdad es que muy, yo le diría, de lectura fundamental, incluso para quienes están iniciando en este tipo de temas. Pero bueno, mencionaba a los clásicos, a las vacas sagradas de las letras, y sin duda que Alfonso Reyes, en materia de ensayo, es un referente obligado, un autor que incluso fue elogiado, admirado por el propio Jorge Luis Borges. Y bueno, en el tema del cuento, Rulfo es un fuera de serie. Claro, es como prácticamente la regla de oro, ¿no? Para poder inspirarse en alguien, Juan Rulfo. Maestro, me hablaba que son cuentos cortos. ¿Nos podría hablar un poquito cuántos cuentos son y un poquito de qué tema lleva cada cuento? Son 13 cuentos en total los que integran esta obra de Espera, Nada, Espera. Y alrededor de 4 o 5 giran en torno a un personaje que yo creé de nombre Fraxo, que es mi alter ego. De hecho, el nombre de Fraxo es la palabra fracaso, nada más le quitamos ahí una letra. Y justamente el nombre de este personaje tiene mucho que ver con ese término, porque es un personaje contradictorio que trata de sortear las circunstancias que se le van presentando y es un tanto la remembranza literaria del deseo de lo que muchas personas pues día a día están proyectando, ¿no? El resto de los cuentos pues, bueno, son variados. Hay cuentos que versan acerca de una persona que deviene loca, pierde la razón tras la muerte de su madre. Hay otro cuento que versa sobre, y es un poco realista y se ve la influencia de Rulfo, es un poco
del realismo mágico, ahí se ve un poco la influencia de Juan Rulfo, sobre un médico forense que se dedica a practicar necropsias y a desarrollar cronotadiagnósticos, pero resulta que después del contexto nos damos cuenta de que este personaje está muerto, ¿no? Verdaderamente es un espíritu y está simulando, o él cree que está practicando una necropsia, siendo que ya pues abandonó este mundo material desde tiempo atrás. Del mismo modo abordo el tema de una pareja de jóvenes esposos en la que cada uno tiene la inquietud y el deseo de ascender, y aquí juego un poquito con la palabra porque la ascensión la manejo desde el punto de vista laboral, ascender de categoría, mientras que tratándose del esposo a ascender por otro plano, porque hablo hay un tema también delicado del suicidio prácticamente, okay. Hablo de esa ascensión de despojarse de a veces esta carga que representa la corporeidad, y entonces son variados, pero pienso que hago mucho honor al título de Que Nadie Espera, porque hay ocasiones en las que el desarrollo del relato, el lector pudiese pensar que por fin va a encontrar un final feliz o un final que sea a modo de lo que son sus expectativas, y no, de una u otra manera se trata de frustrar, porque al final eso es la vida, ¿no? Claro. Y maestro, yo le voy a compartir algo que me dice una de mis alumnas. Sí voy a decir su nombre porque no le gusta que diga su nombre, siempre me dice, ay maestra, diga que soy su consentida. No voy a decir cuál es tu nombre, nena. Bueno, pues la licenciada Perla me dice que, bueno, es que ella hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Sí. Cuando les dije, chicos, por favor, conéctense porque vamos a estar con Insigne Radio y vamos somos una comunidad, somos una gran familia Insigne Radio. Bueno, pues entonces, cuando le di el título, me dijo, maestra, ¿en qué espera? Es así como cuando uno se va a casar y a la mera hora ya no se casa, a la mera hora ya no se casó. ¿Qué le podría decir a mi alumna, maestro? Pues el título va un poco por el lado de cómo interpretamos al final el devenir de la vida, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver con esa pregunta a veces filosófica de cómo se ve el vaso, ¿no? Si se ve medio lleno, medio vacío. Sí. Yo lo que contesto a través de mi obra está a la mitad, ¿no? O sea, vamos a verlo de esta manera, porque tanto las impresiones que decantan en el optimismo como aquellas otras que decantan en el pesimismo, estos dos extremos, pues al final son deformaciones de la realidad. Entonces, a través de este espera, nada espera, al final las esperanzas que nosotros tenemos son eso, proyecciones, objetivos que a veces se pueden materializar y la mayoría de las veces no se hace. Y yo creo que tenemos que estar preparados para el desencanto, ¿no? Incluso desde el punto de vista psicoanalítico, hace poco leía a uno de los grandes, a Jacques Lacan, que hablaba del imposible, de lo fundamental que es prepararnos a introyectar el imposible y visualizar la vida de esa manera. Entonces, ante la pregunta de si el vaso está medio lleno o está medio vacío, yo diría que está a la mitad. Cuestión de enfoques, ¿no? Sí. Bien, digo, usted es muy joven, pero yo recuerdo, no hagan cuenta, chicos, pero hace mucho tiempo había un programa donde decían, ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Es cuestión de enfoques. Sí, sí. Y la verdad es que sí, puede sonar un absurdo, pero en realidad eso es, ¿no? Como dice programación neurolingüística, para lo que está bien para uno, no necesariamente para el otro. Maestro, y de aquí, ¿no le ha surgido incluso hablar de teorías de la personalidad? Digo, ya que es me parece que es un abanico extenso de posibilidades de lo que está hablando y de comportamientos, de formas de pensar. Invariablemente que me he enfrentado a ese tema y he tratado pues, de ofrecer ahí respuestas, no solo porque profesionalmente hablando a menudo tengo contacto con este tipo de cuestiones de orden criminológico, que además es una materia sin a lo mejor equiparar el conocimiento que usted tiene, pero sí una materia que yo respeto y que trato de ahí de llegarle un poquito desde el momento en que en la Facultad de Derecho tuve como maestro de criminología a Luis Rodríguez Manzanera. A mí me enamoró esa materia. Claro. Hoy trato de una u otra forma tratar de hacerla valer en la práctica penal. A veces se puede, a veces no. Estamos en un derecho penal de acto, lo que prima es
la conducta per se, no tanto la personalidad, Claro. lo cual es un tanto crítico, pero bueno, trato de introducirlo. Pero en el tema literario, justamente uno de los cuentos que se llama La muerte de Ápate, Ápate, que es la diosa de la mentira, la diosa griega de la mentira, justamente hace referencia a una sociedad secreta que recibe este nombre, la Sociedad de la Muerte de Ápate, y que tiene por objeto el ultimar y el erradicar a todos los mentirosos y evidentemente a la mentira, ¿no? Y entonces ahí su líder, Lorenzo de Medina, que es el nombre de este personaje, ahí jugué un poco con el nombre de un personaje histórico importantísimo, que es Lorenzo de Medici, lo traté nada más de castellanizar un poco. Justamente lo que trato de hacer ahí es un perfil criminológico, porque verdaderamente se trata de un psicópata, de un asesino serial, y entonces en la descripción de su personalidad a lo largo de este cuento trato como que de hacer esbozos que tienen que ver con la multiplicidad de personalidades que hay. Claro, y bueno, nos está llegando otra pregunta de otro alumno, ya nos está diciendo que, por favor, pregúntele, ahí está larga, por favor, pregúntele, vamos a cerrarla un poquito, hijo, por favor, pregúntele, ¿qué le puede decir o qué consejo le puede dar a los chicos para que escriban? Y que qué bonito se conduce usted, qué bonito habla, dice mi alumno. Muchas gracias. Aquí voy a tomar prestada una frase de uno de los grandes, que es Oscar Wilde, quien al responder esa misma pregunta decía: para escribir solamente hay dos obligaciones o dos deberes. Una es tener algo que decir y dos es decirlo. Claro. Verdaderamente no hay ningún método, ninguna suerte de magia ni habilidad especial que se pudiese emplear o que fuera el requisito previo para desarrollar una obra. Evidentemente que sí hay que contar con ciertas bases mínimas, el dominio del lenguaje, el tener la vocación de escribir, ¿no? El despejarse de todas las ocupaciones mundanas para enfocarse a algo que pudiese ser ambicioso, trascendente. Entonces, la recomendación sería que se avienten a escribir. A través del ensayo y error irán perfeccionando la técnica, porque justamente eso es lo que sucede, ¿no? De pronto uno también extraviado, y cuando empezaba en lo personal a pisar estos terrenos de literatura, tuve a bien, por ejemplo, estudiar en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, de la famosa SOGEM, y yo esperaba que ahí me iban a dar la receta secreta para convertirme en el próximo premio Nobel de literatura, ¿no? Cuando me doy cuenta que en realidad lo que hacíamos era, y son ejercicios excepcionales, de hecho agradezco mucho esa institución, saludo a todos mis maestros si llegan a ver esta transmisión, lo que hacíamos era tallerear, o sea, era como que tratar de soltar al alumno para que le perdiera miedo a la pluma. Entonces la recomendación es escriban. Claro, claro. Y bueno, tenemos dos preguntas más que están bastante interesantes. Sin embargo, bueno, pues voy a quitar un momentito de su tiempo, maestro, si me lo permite, porque está muy interesante la información. Y recuerden, auditorio, chicos, únanse, intégrense a esta gran familia Insigne. De verdad, este colegio Insigne, Colegio Superior de Certificación SC. Los esperamos, ya con antelación había comentado las licenciaturas y desde luego las maestrías y desde luego nuestros doctorados en Derecho y en Educación. Y recuerden que en el mes de mayo empezamos nuestras clases. En Insigne somos tu mejor opción. Vas a encontrar calidez humana, respeto, vas a encontrar comunicación, una buena comunicación. Y si algo, y de algo podemos presumir en Insigne, es que todo nuestro personal docente, mis compañeros, e incluyéndome si me lo permiten, bueno, pues estamos en compañía de la licenciada Plasencia, Alondra Plasencia, y nuestro rector, el doctor Edgar Rodríguez.
y la verdad es que somos una comunidad bien bonita, maestro, usted ya lo vio, mucha comunicación, mucho respeto y sobre todo gran valores. En Insigne tenemos una escala de valores muy alta y para nosotros lo más importante son nuestros alumnos. Muchas gracias. Maestro, pues seguimos, ahorita le voy a decir esta pregunta. Ya, nena, ya me dijo que tiene 32 años, no estabas poniendo atención. ¿Que cuántos años tiene el maestro? Bueno, tiene 32. Maestro, que si es casado, contéstele a mis alumnas, que son 5 las que están preguntando. No, no soy casado, afortunadamente todavía soy soltero. Chicas, ya, por favor. Y eso porque, mire que le bajé el volumen, que si no debería de escuchar. Chicas, no es casado y tiene 32 años. Perfecto. Hay una pregunta de uno de los alumnos que me parece bastante importante, que dice, maestro, ¿cómo empezó a escribir? ¿Qué le motivó a escribir? La historia es un tanto atípica y extraña porque mi primer acercamiento con las letras, y así lo digo en uno de mis ensayos de sospechas, que se titula ¿Por qué demonios escribo? Y donde justamente trato de desarrollar la razón por la que me he dedicado en buena medida a la escritura, porque debo decir que esta ocupación de ser una afición, de ser un hobby, pasó a convertirse en pues, una actividad fundamental en mi vida. Empezó con insultos. Cuando era muy niño, muy pequeño, estoy hablando de un niño alrededor de 6 años, 7 años, afortunadamente aprendí a leer y escribir a corta edad, y tenía cierta controversia con un adulto. Sabía de antemano que tenía una derrota anticipada, ¿no? Si yo me enfrentaba a ese adulto o si acaso llegaba a confrontarlo, y entonces lo que hacía yo era escribir insultos, ¿no? Era una especie como hasta de catarsis, podemos llamarlo, claro, de desahogo. Y esos fueron mis primeros escritos y los recuerdo con mucho gusto, digo, más allá de las afrentas, y, nadie se enteró, por eso es que también lo digo abiertamente. Posteriormente mi segundo acercamiento fue con este género denominado hip hop, con el rap. Me gustaba mucho y comencé a escribir canciones de rap. De hecho, en mi corta y frustrada trayectoria de rapero llegué a grabar alrededor de 7 canciones junto con mi querido amigo del bachillerato del CCH Azcapotzalco. ¿Inéditas, maestro? Inéditas, verdaderamente yo las escribía de principio a fin. Y posteriormente me di cuenta que estas canciones que se suelen presentarse a manera de rimas, una especie de claro, poesía urbana, claro, no eran suficientes como para expresar mis ideas, y entonces ahí es donde comencé a soltarme con lo que después me enteré que eran denominados ensayos creativos, ¿no? Empezaba yo a escribir las reflexiones del día a manera quizá hasta como de un diario, y ya posteriormente, ya entrado el bachillerato, a razón de varias incluso tareas que me encomendaron en ese sentido, descubrí el género ensayístico y me encantó, ¿no? Porque de hecho, como decía el propio Alfonso Reyes, que mencionábamos hace un instante, que el ensayo es el centauro de todos los géneros, claro, claro, que verdaderamente ahí puede caber todo, ¿no? En un ensayo podemos incluso incluir poesía, lo mismo que un pequeño verso, que una estampa, alguna pieza de narrativa, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, así de manera muy resumida, ese fue el curso que siguió mi corta carrera literaria, y hasta ahorita que he tratado y me he propuesto el explorar todos los géneros. Ya está el ensayo, está el primer libro publicado, claro, este segundo va a ser de cuento, el tercero quiero que sea una novela, y pues no sé si pueda llegar a algún momento incluso a poner en práctica la poesía, que me parece particularmente complicado. Es que ya se adelantó una pregunta, maestro. Sí. Ya les están contestando. Maestro, ¿qué editorial? Bueno, han sido 2 editoriales. La primera ha sido Caligrama Editorial, que es una casa editorial que pertenece a este gran monstruo editorial internacional que es Penguin Random House. Fue el que publicó Sospechas, y bueno, gracias a eso es que se puede encontrar prácticamente en todos lados, en todas plataformas. Okay. Y esta editorial que encargó del segundo libro, me refiero a Espera, Nada de Espera, es Berker & Jules, que también es una casa editorial, pero esta tiene sus orígenes no en España, por cierto, Caligrama es española,
sino en Estados Unidos. Entonces, estas son las dos editoriales, pero bueno, para quienes nos escuchan, lo importante es que se pueden encontrar en múltiples plataformas. Perfecto. Maestro, mucho se dice que a los escritores les gusta la música clásica. ¿Es verdad? Pues no sé si sea una regla necesaria. En alguna ocasión, conviviendo con varios escritores en un lugar que por cierto les recomiendo a quienes tengan el gusto de combinar la bohemia con la literatura, es La Bota. Ya estoy haciendo comercial a Antonio Calera Gorobet, que es un escritor Por favor, que nos mande el cheque respectivo, porque el maestro ya hizo el comercial. Ahí en el centro de la ciudad, La Bota, es un lugar, se le conoce como cultubar, porque pues verdaderamente se combina la bohemia con la literatura, y entonces partiendo ahí en algunas tertulias con algunos escritores, pues me he dado cuenta que no, que en ocasiones los géneros musicales pues son tan disímiles como las propias personalidades, pero lo que sí, y a lo mejor por ahí es el origen de esta especie de mito que se ha generado, es que al menos yo, en lo particular, a la hora de trabajar, a la hora de escribir, sí suelo el poner de fondo una pieza musical que sea ad hoc a lo que estoy escribiendo. Particularmente me gusta mucho Keith Jarrett, que es un solista pianista, y bueno, es excepcional, pero ha habido antecedentes de personajes, por ejemplo, Hemingway o el propio Charles Bukowski, quienes eran aficionados a la música clásica, en el caso de Bukowski, de Mozart, ¿no? Y que me parece también el Hemingway hablaba de música clásica. Hay una película, auditorio, maestro, hay una película, estoy tratando de recordarla, es un escritor, sí. Medianoche en París. Ah, ok. ¿La ha visto? Sí. Medianoche en París, cuando él trata de escribir y de repente como que pasa a otra dimensión, al pasado, ¿no? E incluso habla ahí con grandes escritores y pintores y grandes artistas y demás. Muy recomendable la película, bastante buena. Si no mal recuerdo, es un relato o una película creada con un relato de Scott Fitzgerald, que también sí. Es un autor consagrado norteamericano junto con Hemingway. Es correcto, y de hecho, bueno, pues da un pequeño esbozo a esa película de un poquito de cultura general, sí. En muchos sentidos y a lo largo de la historia, bueno, para saber, ¿no? Porque hay una preocupación muy grande, maestro. Tengo dos preguntas para usted. Una, ¿qué opina de Oscar Wilde? Bueno, pues es un genio de la literatura. Yo no conozco a nadie que verdaderamente se haya dedicado a esto que no lo respete, que no lo haya leído y en algún momento intentado emular, ¿no? Oscar Wilde era incluso polifacético, hablando de los géneros. Él lo mismo escribía novelas que cuentos, que dramaturgia, obras de teatro. Entonces es un clásico de la literatura, un autor obligado para todo aquel que pretenda ya llegar a las lecturas serias, ¿no? Sí, multifacético y bastante adelantado para su época, ¿no, maestro? Sí. Ya hablaba más allá de él. Sí, en muchos aspectos, ¿no? Hoy día que está muy en boga, por ejemplo, los temas relacionados con el poliamor, con las... no sé cuántos géneros ya existe hoy, pero esta variedad de libertad sexual, de liberación. Oscar Wilde fue uno de los precursores de esta ideología. Él era, pues evidentemente, y así lo decía en sus letras, un homosexual explícitamente consagrado y evidentemente que él trató también de propugnar por la liberación sexual y por la lucha del reconocimiento de ese tipo de preferencias. Claro, claro. Y le hice esta pregunta al maestro porque de verdad ahorita están muy activos mis alumnos. Me da mucho gusto y están preguntando ahí mil cosas que ya lo comentó el maestro, 32 años no es casado. Ya, por favor, chicas, hagan preguntas que tengan que ver con la materia, por el amor de Dios. Maestro, pues eso nos dice que... Dice, sí, maestra, de veras, ¿se ve más joven? Sí, se ve más joven, sí, mucho más joven. Es un orgullo, maestro, para Insigne Radio y sobre todo para el colegio, contar con gente tan talentosa como usted, a nombre de nuestro rector,
el doctor Edgar Rodríguez y la licenciada Alondra Plasencia, estamos a título personal muy agradecidos, maestro, porque la verdad es una plática enriquecedora. Y si me permite el atrevimiento, maestro, ¿qué consejo le puede dar a los chicos? Porque ahorita muchos están desertando de las escuelas, ¿no? Yo les digo a mis alumnos y a los chicos que conozco, de hecho, en licenciatura, maestría y hasta doctorado, no todo en la vida es la música, los bares, ya lo vieron, un hombre tan joven, tan preparado, y ahorita varias alumnas y alumnos e incluso me dicen, wow, maestra, o sea, ¿ya es escritor a esa edad? Sí, ya es escritor. ¿Qué consejo le puede dar un escritor, un abogado tan joven a estos chicos que están estudiando carrera de la licenciatura de Derecho, Criminalística, Criminología, maestro? Pues este consejo, y que quiero que se entienda muy bien, sería el que no hagan absolutamente nada que no deseen hacer. Porque todo aquello que se hace en contra de nuestra voluntad y quizá también de nuestra vocación, invariablemente está destinado al fracaso. Aquí la clave está en saber discernir bien en función de cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestras posibilidades reales, porque en ocasiones las circunstancias que nos rodean también son un factor. A partir de todo eso, definir a qué es lo que yo me quiero dedicar e ir a por todo, como dicen los españoles, y tratar de explotarlo en su máxima dimensión. También no se piense que el divertirnos, el tener una pareja, el satisfacer nuestras necesidades sociales, vamos a englobar todo esto en este término, pugna o choca con el desarrollo profesional y personal de uno. La clave está, y esto siempre se lo comentaban los compañeros con los que tuve suerte de compartir banca, la clave está en organizarnos, y en la medida en que tengamos una buena organización, en esa misma medida podemos hacer prácticamente de todo sin renunciar. Entonces, para decirlo de manera muy resumida, escuchen esa voz, ese llamado que es la vocación, traten de apagar y silenciar toda esa algarabía que nos rodea y que a veces tiene que ver también con esta tendencia arrasadora del capitalismo, donde todo prácticamente queremos ocuparlo como un instrumento para enriquecernos, siendo que, bueno, la riqueza es loable, es rescatable, es importante, pero no lo es todo. Entonces el consejo sería, escuchen esa voz interna, apaguen todas esas vocecillas que están por ahí, que a veces vienen de consejos de terceras personas, de las presiones sociales, de la presión de los medios, que a veces dicen, si yo traigo un celular que ya pasó de moda hace 2 años, ya me siento fuera de contexto. Apagar todas esas voces, escuchar ese llamado que nace en nosotros, dedicarnos al 100% y no claudicar, porque al final, tarde o temprano, y eso en la medida de mi corta carrera lo he comprobado, ¿no? Maestro, no sé, acabo de evocar, viene a mi mente algo que digo mucho en clase, el sentimiento de urgencia. ¿Usted cree que muchos chicos tienen sentimiento de urgencia? Por eso todo, de alguna manera, trae el celular de última moda, ropa, en este caso, bien material. Y esta pregunta es dirigida a, ¿qué opina de esta parte? No voy a leer la pregunta completa porque la verdad está bastante larga, pero más o menos es lo que quiere decir. ¿Qué opina de estos chicos que tienen este sentimiento de urgencia, ¿no? Porque ahorita, bueno, pues también tenemos otra pregunta que, si bien es cierto, ya nos queda poco tiempo, pero esa la vamos a dejar como la pregunta reina, la pregunta de oro para cerrar este gran programa. ¿Qué opina, maestro, entonces, de estos chicos que el sentimiento de urgencia, de tener, pertenecer a un grupo, e incluso hasta de cosificar, yo tengo mucho esta palabra ahorita, de cosificar ciertas cosas? ¿Qué opina? Yo creo que el sentimiento de urgencia es un problema generacional de los más importantes que estamos atravesando hoy día, y que obedece a esta vorágine del capitalismo despiadado en el que nos encontramos,
donde nos hemos visto empujados a seguir una dinámica de rapidez, donde no vale tanto la reflexión, el pensamiento profundo, sino prácticamente la improvisación y lo que nosotros podamos externar. Esto explica el triunfo, por ejemplo, y sin demérito de la loable labor que muchos hacen al respecto, por ejemplo, de los llamados influencers o youtubers, donde vivimos una sociedad, ya lo decía Giovanni Sartori, desde Homo Videns, desde esa obra también cubre, vivimos en una era donde lo visual pasa a reinar por encima de lo demás, donde la forma prima sobre el fondo, y eso hace que justamente estemos acelerados con el afán de adquirir, con el afán de sentirnos integrados, con el afán de pertenecer a esa gran dinámica que se nos impone desde muchos frentes. A la invitación al respecto, y voy a recurrir a un pensador también crucial en la historia de la filosofía mundial, que es Immanuel Kant, cuando él, en su ensayo ¿Qué es la ilustración?, comenzaba a criticar la sociedad de ese entonces. Estamos hablando de una sociedad decimonónica y para atrás. Él decía que la mayoría de la sociedad nos encontramos en una autoimpuesta minoría de edad, dando a entender que la mayoría y el grueso de la sociedad somos menores de edad en el buen sentido de la palabra, es decir, personas incapaces de tomar decisiones y que por lo tanto son objeto de este reflujo, de este influjo generalizado. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy críticos, y verdaderamente la punta de lanza de nuestro día a día debería ser la crítica para despojarnos de ese tipo de oleaje social que nos encamina a esta perdición capitalista, que de la misma manera ya la anticipaba Marx. Desde el momento que Marx hablaba de la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, cuando de repente mi celular tiene cierto valor por la funcionalidad que tiene, pero cuando ya tiene un valor agregado porque salió en tal película y por lo tanto tal personaje se le asocia con el producto, con el objeto, con el artículo, ese valor de cambio es una tergiversación, es una ficción que nos lleva a esta vida tan acelerada y diría yo superflua. El mejor antídoto, la mejor vacuna ante esto es el pensamiento crítico. Perfecto, y la verdad, maestro, es que tiene mucha razón. No queremos que nadie se sienta aludido, ni mucho menos, pero de verdad hay una carencia emocional, hay una carencia conductual, hay una carencia, sobre todo en las emociones, yo quiero enfatizar. Y por eso voy a hacer esta última pregunta al maestro Hugo Mestizo, en el sentido de ¿qué opina del vocabulario que impera en esta sociedad tan joven, maestro? E incluso que ya no escriben, ya no se escribe como antes. Se hacen contracciones en las palabras al escribir y al hablar, y nos guste o no, hay una modificación en el lenguaje. ¿Qué opina, maestro? Bueno, pues eso es una muestra inequívoca del curso de decadencia al que nos estamos dirigiendo como sociedad, y tiene mucho que ver con lo que comentábamos acerca de que vivimos en una era del tecnocentrismo, donde se le da mayor valor a lo visible y no tanto al fondo de las circunstancias. Es sabido que el idioma español tiene más de 80,000 palabras, y que en una plática común y corriente el acervo de la persona promedio oscila en no más de 300 palabras, de las cuales un buen porcentaje consiste hoy día ya hasta en emoticones, sí, en contracciones o en groserías, ¿no? Vituperios, que incluso hay un ensayo de los sospechos, bueno, dos, aprovechando el tema, uno que se llama El temor hacia las letras, donde yo juego un poco con el tema del miedo y explico de forma literaria esta reticencia o renuencia hacia las letras a manera de un miedo, ¿no? O sea, la sociedad no lee porque le tiene miedo a las letras, sin embargo sigue estando vigente el peso que es la lectura, ¿no? Porque
La mayoría de la gente cuando quiere hacer un comentario con autoridad dice que yo leí en tal lugar, entonces, aun cuando sea cierto o sea falso, no sé, pero siempre dicen que yo leí. Otro de los ensayos tiene que ver justamente con el albur, que se llama Lenguaje para Iniciados Escapistas, que aquí retomo mucho de lo que a propósito de este tema del albur, en algún momento pensó Samuel Ramos, un filósofo mexicano también insigne, obviamente Octavio Paz en El laberinto de la soledad hace alusión al albur, y yo destaco esta proeza lingüística que es verdaderamente una esgrima, que solamente es único en el mundo. Y que es de mentalidad ágil, maestro. De mentalidad ágil, sí. Solamente hay dos referentes y dos posibles parangones a nivel mundial, que es el Riddle Insults inglés y el Calembour francés, que son como juegos de palabras, pero que no tienen que ver con este contenido sexuado, doble sentido, este ánimo de imponerme con el otro. Claro. Es decir, el lenguaje también cuando es vulgar, vamos a decirlo de esta manera, también tiene su destreza, su virtud, pero cuando se emplea con esos fines, si de pronto se trata de la mayoría de mi acervo, pues sí es una decadencia, obviamente personal y social, porque está comprobado. Hace ratito se hablaba de la programación neurolingüística, también salió a relucir Lacan, ¿no? Sí, entonces, está comprobado que la medida y la amplitud de nuestro lenguaje es la medida y la amplitud de nuestra realidad, de tal manera que a mayor lenguaje, mayor será la realidad. Entonces, ya imagino aquellas personas cuyo acervo es muy limitado, pues la realidad también lo será, ¿no? Entonces, la invitación es, yo siempre digo a las personas, cuando 100 veces a la semana dices, pásame el salero, en la segunda ocasión trata de decir de otra manera, ¿no? Me acercas el salero, me permites el salero. Tratar de poner en práctica estas palabras, porque la dimensión de nuestro lenguaje es la dimensión de nuestra existencia. Claro, como decía Richard Bandler y John Grinder, el mapa no es el territorio, ¿verdad? Maestro, de verdad, un placer platicar con usted, y bueno, desde luego no lo vamos a dejar ir en Insigne. La verdad es que somos una familia que arropa, que acoge a estos grandes cientistas. Muchísimas gracias, maestro Hugo Abraham Sánchez Mestizo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, y rápidamente no quiero perder la oportunidad para reconocer la loable y significante tarea que hace Insigne, por poner como piedra angular la educación, y bueno, acérquense a la institución, que vale mucho la pena. Así es, los esperamos con mucho gusto el siguiente martes a las 3 de la tarde en punto, y en Insigne, recuerda, somos tu mejor opción. Insigne, en el corazón de todos.